Últimamente me salen en todas partes recomendaciones de videos sobre hilos de Reddit. Sin embargo, casi todos estos videos están narrados con horribles voces en loquendo y haciendo un copy-paste descarado del traductor de Google sin siquiera arreglar la redacción. Y por eso mismo, y pues por gusto propio, he decidido hacer este video. Si les gusta, pues hago otro, y si no, pues no. Gente de Reddit que fue a escuelas religiosas. ¿Cuáles son sus historias de terror ocurridas ahí? Permítanme comenzar diciendo que fui muy pobre y fui a escuelas públicas del centro de la ciudad. Sin embargo, para el séptimo grado, fui a una escuela católica. No estoy exactamente seguro de por qué, pero un tipo rico y mayor me pagó la matrícula y compró mis uniformes escolares. Definitivamente fue un gran choque cultural para mí. Estos niños hablaban sobre jugar videojuegos y sobre ir a la playa, parques de atracciones, salas de juego y tener sus propias habitaciones, cosas con las que solo podía soñar. Uno de mis mayores temores mientras asistía a esta escuela era que alguien descubriera cuán pobre era y dijera que no pertenecía allí. Me gustó esta escuela y aprendí mucho en comparación con las escuelas a las que asistía anteriormente. Estaba muy consciente de mí mismo y tenía miedo de que alguien descubriera que ya no podía ir a esa escuela. Una precaución que tomé todos los días fue vaciar mi mochila y sacudir todo para asegurarme de no traer cucarachas a la escuela, ya que mi casa estaba infestada. Teníamos habitaciones en un recinto para estudiantes, donde guardamos nuestros útiles escolares y libros. Teníamos aulas para diferentes materias, pero terminábamos en nuestras habitaciones varias veces durante el día. La maestra encargada del recinto de estudiantes también era mi maestra de historia y matemáticas. Un día, estaba en clase de religión, cuando la maestra dijo que sacáramos nuestras carpetas para una tarea. Saqué la mía y la puse sobre el escritorio, el cual sabía que pertenecía a una chica llamada Rachel. En cuanto abrí la carpeta, comenzaron a salir algunas cucarachas pequeñas del interior, así que comencé a moverme frenéticamente para matarlas. Estaba absolutamente aterrorizado. Intentaba aplastarlas sutilmente con los dedos y limpiaba sus restos con mis pantalones. Mis acciones aparentemente no fueron muy sutiles. Todos se volvieron en mi dirección y la maestra fue hacia mí y vio el horror que estaba enfrentando. La maestra me levantó y me alejó del escritorio. Ella dijo en voz alta a la clase que Rachel debe haber dejado dulces en su escritorio y que las cucarachas debieron haberlos encontrado durante la noche. Ella me salvó y nunca la olvidaré. El director de la escuela a la que fui era conocido por agarrar a los estudiantes por el cuello y golpearlos contra la pared. Debía asistir a la iglesia todos los domingos o de lo contrario sería expulsado de la escuela. No se me permitía usar el baño durante la clase, solo durante los periodos de descanso de 5 minutos o en el periodo de almuerzo de solo 15 minutos por día. No tenía recreo. No se nos permitía hablar con los compañeros después de que las clases terminaran. Esto incluye los pasillos de la escuela y el autobús. No podíamos usar camisas que tuvieran diseños en ellas, y además debíamos quedarnos obligatoriamente en un salón de estudios después de la escuela, si teníamos alguna calificación inferior a C. Asistí a escuelas católicas desde el jardín de niños hasta la escuela secundaria. Luego regresé y enseñé tanto en una escuela primaria católica como en una escuela secundaria. Y permítanme decirles que las reglas y los castigos son mucho más rígidos y ridículos para los empleados que para los estudiantes. Para empezar, firmas un contrato que establece que no solo te comportarás de acuerdo con las normas y estándares de la iglesia cuando estés en el trabajo, sino también fuera de él. Lo aguanté hasta que se presentó un caso en el cual una maestra quedó embarazada fuera del matrimonio y, por lo tanto, fue despedida, perdiendo sus ingresos y su seguro cuando más lo necesitaba. No pude soportar eso, así que decidí dejarlo. Más tarde, supe que el director, es decir mi jefe, un hombre ultraconservador, era adicto a las pastillas para dormir. La hipocresía en esos lugares nunca deja de sorprenderme. Un niño en una escuela católica fue expulsado por tratar de sorprender a la monja que enseñaba en la clase. Se suponía que debía dirigir la clase de oración diaria durante mayo, el mes de María, diciendo: «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti». En cambio, dijo: «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que tenemos relaciones contigo». Jaja, miren nada más, ese niño es el mismísimo Don Comedia. Teníamos un sacerdote que resultó ser un
Él intentó prepararme para estar con él. Esto lo hacía intentando consolarme, pero yo estaba sumamente deprimido como para hacerle caso. Luego de un año de que me había salido de ahí, el tipo fue condenado por delitos contra al menos 3 niños y pasó el resto de su vida en prisión. Fui a una escuela primaria católica privada. La gran cantidad de mis compañeros de esa escuela terminaron pasando por eventos absolutamente horribles en sus vidas. No soy una experta, pero no creo que sea estadísticamente posible que tantas personas de una escuela experimenten tanta depresión, angustia y tragedia. Hemos comentado en ocasiones que estamos malditos. Fui a la escuela católica del 1º al 8º grado. Tengo una infinidad de historias, pero contaré algunas de las más destacadas. 3er grado. El maestro ató a un niño a su silla y le cerró la boca con cinta porque no se sentaba y no se callaba. 8º grado. Los niños y las niñas tenían clases de gimnasia separadas, así que mientras uno estaba en el gimnasio, el otro estaba en matemáticas. Las chicas entramos en la clase de matemáticas un día para ver a un niño en el piso en la esquina de la sala, literalmente enjaulado por los pupitres de la escuela. Pero cuando intentó enderezar una de sus piernas y uno de los escritorios se volcó, la monja, cuya labor era como asistente del profesor, lo sacó de su prisión y literalmente lo aventó hacia la puerta al otro lado del pasillo. Años después de salir de esa escuela, mi madre me llamó para decirme que mi maestra de 7º grado había sido arrestada por de niños. Aún incrédula le pregunté, ¿fueron niños? No. Y ella asintió. Resulta que todas las chicas sabíamos que esa maestra era extraña y solía decirles cosas realmente inapropiadas a los muchachos. Así que no me sorprendió. Los peores 8 años de mi vida. Fui a un colegio fundamentalista y había muchas historias de terror. Además, como fui el primero abiertamente no cristiano allí, estas fueron mucho más. Lo peor fue probablemente cuando llegué tarde al rezo obligatorio en la capilla, porque una reunión con un profesor se alargó de más. La persona en la puerta me dijo que no era gran cosa y me dejó entrar. Me escabullí en silencio y me senté. Cuando terminó, salí rápidamente para registrar mi asistencia a la capilla antes de que la fila se alargue. Mientras estaba en ello, de repente sentí unas manos alrededor de mi cuello, apretándome y sacudiéndome. Me aparté tan fuerte como pude y vi que era el pastor del campus, quien gritó que no debería registrar la asistencia al mismo tiempo que grité «¿Qué carajos?». Y el guardia de la puerta gritó una frase menos profana, pero similar. Terminé enloqueciendo. Sabía que el pastor era prácticamente intocable, así que no tenía sentido informarlo. Sin embargo, para ese entonces, Facebook acababa de ser lanzado, y gracias a los grupos que se pueden crear ahí, decidí hacer uno llamado Pastor de X Campus Me Tocó Mal, y conté mi historia al respecto. Dejé en claro que era un espacio para otras historias de su comportamiento horrible y luego invité a mis amigos. Ese grupo terminó ganando mucho impulso, y aproximadamente la mitad del alumnado total se había unido a pesar de haber invitado inicialmente a unas 10 personas. La gente compartía muchas historias de sus diversos abusos y comportamiento beligerante. Fue entonces cuando recibí una llamada de la administración del campus. Resultó que este loco pastor había decidido demandarme por difamación. Le expliqué al consejo del campus cómo podría no verse bien para la universidad si se revelaba públicamente que muchos estudiantes no estaban contentos con el pastor y cómo se podría hacer público también el hecho de silenciarlos y demandarlos. Obviamente no tenía los fondos para hacer frente a una demanda, por lo que llegamos a un acuerdo de que no renovarían el contrato del pastor y mantendrían un control sobre cómo se estaba comportando, mientras que yo estaría obligado a eliminar el grupo de Facebook. Después de eso, el pastor todavía era un imbécil a veces, pero había relajado su actitud y no le renovaron su contrato, sino hasta 2 años después. Todavía odio al tipo, y estoy bastante seguro de que fue uno de los pastores que promovió la ley de a los gays en Uganda, ya que con frecuencia iba allí para realizar misiones. La mayor parte de mi tiempo en una escuela de esas estuvo bien. Sin embargo, una cosa que mucha gente no se da cuenta es que en muchos estados, los maestros de escuelas privadas no tienen que estar precisamente certificados para enseñar. Normalmente muchos de ellos no lo están.
como mis profesores de ciencias en la escuela secundaria, por ejemplo. Hubo un año en el que mi profesor de ciencias era el padre de uno de mis compañeros de clase. Él era la definición de católico que pensaba que toda la ciencia necesitaba ser enseñada a través de experimentos. Si bien a veces eso fue divertido, otras veces condujo a escenarios interesantes. Lo más horrible fue cuando quería que diseccionáramos peces. Salió y recolectó todos los peces de donde pudo, y luego se suponía que debía asegurarse de que todos los peces estuvieran muertos antes de comenzar nuestra disección. No lo hizo. Avancemos rápidamente a los estudiantes que cortan peces que aún viven, los cuales comenzaron a retorcerse tan pronto como fueron cortados, y rociaron sangre sobre algunos de los estudiantes. Fue un desastre, y puede haber sido la razón por la que varios de esos niños se volvieron vegetarianos después de ese día. Pasé los primeros años de mi educación asistiendo a escuelas católicas, y aunque las diversas enseñanzas religiosas realmente no se arraigaron en mi mente, la asistencia frecuente de mi madre a la misa finalmente hizo que quisiera bautizarse. Sin embargo, en lugar de sumergirse en una bañera supuestamente bendecida y terminar con el asunto, decidió inscribirse en una serie de clases nocturnas que se realizaban en la rectoría local. Y, dado que yo tenía la tendencia de causar travesuras cuando me dejaba solo, me llevó a un puñado de esas reuniones. Al llegar al lugar, mi madre me llevaba con un puñado de otros niños, cuyos padres también asistían a clases bautismales, y luego desaparecía en la sala de lectura durante las próximas 2 horas. Una niñera voluntaria haría todo lo posible para evitar que todos los chicos se aburrieran, pero a medida que avanzaban las noches, algunos de nosotros nos escabullimos y exploramos el resto del edificio. Fue en una de esas ocasiones que descubrí algo interesante. Si uno entraba al santuario, pasaba los bancos y rodeaba el altar, eventualmente se encontraría atravesando un nicho estrecho, y luego te encontrarías con un pasillo largo y oscuro. La única luz en ese espacio, en forma de túnel, provenía de un resplandor espeluznante en el otro extremo, que parecía estar iluminando un retrato de algún tipo. No hace falta decir que mis compañeros y yo inmediatamente comenzamos a desafiarnos unos a otros para investigar, y algunos de nosotros incluso afirmamos que podíamos escuchar un inquietante susurro haciendo señas desde algún lugar invisible. Por alguna razón, los otros niños decidieron que yo debería ser el primero en desafiar el pasaje. Puse excusas, por supuesto, pero eventualmente, después de haberme llamado gallina una media docena de veces, me preparé para lo que pudiera esperar, y luego comencé a arrastrarme lentamente por el pasillo. No sé si fue mi imaginación o el producto de una ventana que se había dejado abierta, pero cuando puse un pie vacilante frente al otro, sentí un escalofrío comenzar a asentarse en mi piel. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba cada vez más al final del pasillo, y al final de este, me encontré cara a cara con una imagen de Jesús mirando beatíficamente a algo en la distancia. A decir verdad, fue un poco anticlimático. Me relajé un poco, orgulloso de mí mismo por haberlo logrado. Fue entonces cuando los ojos del retrato de repente se movieron y se encontraron con los míos. Realmente me gustaría decir que estoy totalmente seguro de que mi mente me estaba engañando. Sin embargo, ese momento inesperadamente íntimo con el Mesías fue suficiente para hacerme gritar alarmado y correr de regreso en la dirección en la que había venido. El sonido de mi pánico, que pronto se unió a los gritos y la risa de los otros niños, hizo que los adultos se apresuraran a ver qué pasaba. Me enfrenté a la desagradable tarea de explicar por qué decidí irme de excursión en primer lugar. A nadie pareció importarle lo que yo había visto. Estaban más molestos por haber sido interrumpidos. Mi madre me regañó y me llevó de vuelta a mi lugar. «Quédate aquí esta vez», dijo. Se movió como para alejarse, pero se detuvo por un momento. «Recuerda», continuó, «Jesús está mirando». Como pueden imaginar, me mantuve en mi mejor comportamiento, al menos durante la siguiente hora, más o menos. Ya que estos hilos suelen ser bastante largos, decidí elegir las respuestas más interesantes. Si les gusta este tipo de videos, puedo seguir con ellos un rato. En todo caso, déjenme saber su opinión en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para más historias curiosas. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.